Y ahora, para demostrarles la profundidad de mi pensamiento, la voz de Damian Sterling, amplificada por el micrófono, fluyó por el vasto salón como una espesa miel. Elegiré a una persona completamente al azar, alguien muy alejado de las cumbres de la ciencia y de las ideas brillantes. Alguien sencillo. Por ejemplo, tú. Un foco cegador surgió del escenario, atravesó la penumbra de la pared del fondo y se congeló, sacando de las sombras una figura encorvada con un uniforme gris. En el salón, donde se había reunido la flor y nata de la sociedad, industriales con trajes caros, sus esposas con vestidos brillantes, científicos y artistas prominentes, reinó un instante de desconcierto. Como si fuera una señal, todas las miradas se dirigieron a un mismo punto. Una mujer de mediana edad permanecía inmóvil, sosteniendo un cubo y una fregona, parpadeando con miedo bajo la intensa luz. Era Amelia Reed. Para este mundo era invisible, una sombra que se deslizaba por las paredes, borrando las huellas de la riqueza y la despreocupación ajenas. Su trabajo era pasar desapercibida, y hasta ese momento lo había hecho a la perfección. Sí, tú, mi querida, continuó Sterling con una amplia sonrisa depredadora. Era el anfitrión de la velada, el director de Sterling Corp, un hombre cuyo nombre era sinónimo de éxito y crueldad. No seas tímida, sube aquí, al escenario. Un murmullo de risas recorrió la sala. Alguien se tapó la boca, otros estiraron el cuello con curiosidad. Amelia se quedó clavada en el sitio. El cubo de agua sucia parecía inmanejable. El estruendo de cientos de voces, el tintineo de vasos, la suave música, todo se fundía en un rugido ensordecedor en sus oídos. Damian Sterling se deleitaba con el efecto que había creado. Este era su teatro y él era el director. Toda la noche había estado hablando de su última creación, un problema al que había bautizado como el enigma de Sterling, un complejo problema científico que había enfrentado a las mentes más brillantes que había contratado a precios exorbitantes. Un problema que había declarado irresoluble. Verán, damas y caballeros, declaró desde el escenario, paseándose frente a una enorme pantalla iluminada con complejas fórmulas y gráficos. El genio no es encontrar la respuesta. El genio es plantear una pregunta que no tiene respuesta. Enigma es un monumento al intelecto humano, su cúspide y su límite. Decenas de doctores en ciencias, cientos de brillantes especialistas han admitido la derrota. Dijeron, es imposible, y les creo. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación con una mirada triunfante. Pero para que ustedes, mis queridos invitados, aprecien plenamente la magnitud de esta tarea, realizaré un pequeño experimento. Les mostraré la distancia que separa el genio de lo mundano. Y entonces su mirada se posó en Amelia. Era el blanco perfecto, la personificación de esa ordinariedad que tanto despreciaba. «Vamos, no tengas miedo», la animó con fingida amabilidad. «No te haremos daño. ¿Cómo te llamas?» Amelia tragó saliva. Tenía los labios secos. «Amelia», susurró tan bajo que nadie la oyó. «Más fuerte», ordenó Sterling con un tono de voz acerado. «Amelia», repitió, y esta vez su voz, aunque temblorosa, sonó clara. ¡Qué nombre tan bonito! «Amelia». Sterling abrió los brazos con dramatismo. «Así que, Amelia, seguro que oíste mi discurso. ¿Has oído hablar del enigma de Sterling?» Ella asintió en silencio. Lo había oído. Cada palabra presumida que pronunciaba resonaba en su cabeza como un dolor sordo. Solo quería terminar su trabajo e irse a su pequeño apartamento donde la esperaban su hijo enfermo y un montón de facturas sin pagar. «Excelente», exclamó Sterling. «Entonces mi oferta no le sorprenderá. Yo, Damian Sterling, le ofrezco públicamente un trato». Aquí mismo, en esta pantalla, señaló los símbolos entrelazados a su espalda, está el enunciado del problema, todos los datos, todas las variables, todo lo que necesita para resolverlo. Se acercó al borde del escenario con los ojos brillantes de emoción.
Te reto, Amelia, tú, un hombre sencillo del pueblo, resuelve este problema, resuélvelo aquí y ahora. Y si lo logras, hizo una pausa dramática y el público se quedó paralizado de anticipación. Juro que 350 millones de dólares de mi fortuna personal serán tuyos en ese mismo instante. Tras estas palabras, el público estalló en carcajadas. No eran solo risas, sino un rugido. La gente reía descaradamente, dándose palmadas en las rodillas. Algunas mujeres se enjugaban las lágrimas de la risa. La señora de la limpieza y el mayor misterio de nuestro tiempo. Fue la mejor actuación imaginable, cruel, humillante, pero increíblemente divertida. Damian Sterling estaba allí disfrutando de la risa. Había logrado su objetivo. Les había demostrado a todos quién era. No solo era un genio, también era un showman, capaz de convertir un evento benéfico aburrido en un espectáculo inolvidable. Amelia se encontraba bajo el fuego cruzado de cientos de miradas y carcajadas. Le ardía la cara, sentía la sangre latirle con fuerza en las sienes, quería hundirse en la tierra, desaparecer, disolverse. Veía esos rostros, alimentados, satisfechos, burlones. Para ellos, ella no era una persona, sino un animalito gracioso, sacado de una jaula para el entretenimiento del público. Bajó la mirada hacia sus manos, manos que una vez sostuvieron no una fregona, sino un bolígrafo, manos que habían escrito elegantes demostraciones de teoremas en la pizarra, no que habían fregado la suciedad del suelo de mármol. Por una fracción de segundo, otra vida cruzó su mente, las luminosas aulas universitarias, las miradas respetuosas de los estudiantes, el olor a libros viejos en la biblioteca, una vida que le habían arrebatado. Y en ese instante algo cambió. La humillación que debería haberla destrozado se convirtió de repente en combustible para un fuego olvidado. La ira, fría y clara, reemplazó a la vergüenza. Lentamente levantó la cabeza. Las risas del público comenzaron a apagarse al ver el cambio en su expresión. Desde la mujer abatida y asustada, alguien más los miró. Alguien en cuya mirada no había miedo ni súplica, solo una determinación serena y gélida. Miró más allá de las caras sonrientes, de los brillantes diamantes y los smokings caros. Su mirada estaba fija en el hombre en el escenario, Damian Sterling, quien seguía sonriendo sin darse cuenta de que su pequeña actuación se había descontrolado. Amelia dejó caer el trapeador, cayó al suelo con un ruido sordo. Luego, con cuidado, dejó el cubo junto a él y dio el primer paso hacia el escenario. La risa recorrió la sala como una ola y poco a poco comenzó a desvanecerse, dejando solo estallidos aislados y risitas. Damian Sterling seguía de pie en el escenario disfrutando del efecto. Era el amo de este mundo, el director de esta orquesta de ricos y famosos. Esperaba que la mujer rompiera a llorar, huyera, se escondiera, y eso sería la guinda del pastel de su triunfo. Pero ella no huyó. Una voz tranquila, pero sorprendentemente firme, cortó el zumbido que se desvanecía. «Acepto tu reto». Estas 4 palabras cayeron en el silencio casi absoluto como piedras en aguas tranquilas. En ese momento no miraba los números, sino el pasado. Al fin y al cabo, esta tarea era lo último que le dejaba a su marido. Al principio, nadie entendió. Un hombre en la primera fila, secándose las lágrimas de risa con un pañuelo, se quedó paralizado con la mano en alto. Una mujer que se arreglaba el pelo se quedó paralizada, mirando al escenario con los ojos muy abiertos. La risa cesó al instante y por completo. El silencio tomó su lugar. No solo la ausencia de sonido, sino un silencio denso, resonante y ensordecedor en el que parecía oírse el latido de cientos de corazones. Todas las miradas, antes dispersas por la sala, ahora se centraban en un único punto. Una mujer bajita con un uniforme gris parada junto a un trapeador volcado. La sonrisa en el rostro de Damian Sterling se congeló y luego comenzó a desvanecerse lentamente como una máscara que sus músculos ya no podían sostener.
Parpadeó y luego otra vez, como si no pudiera creer lo que oía. La diversión en sus ojos dio paso a la confusión, luego a la irritación. Esta no era la reacción que esperaba. Esto era una violación del guión, su guión. ¿Qué dijiste?, preguntó, con el primer tono de acero asomando en su voz. Intentaba recuperar el control, convertirlo todo en una broma. Amelia no respondió. Hizo lo que nadie esperaba de ella. Dio un paso al frente, luego otro. Sus viejas y desgastadas botas de trabajo rasparon suavemente el inmaculado suelo de mármol, y el sonido pareció ensordecedor en el silencio sepulcral de la habitación. No caminaba deprisa, pero tampoco dudó. Cada paso era mesurado, deliberado. Caminó entre la hilera de trajes caros y vestidos de noche, y la gente se apartó instintivamente como si hubiera un muro invisible ante ella. No los miró. Su mirada estaba fija en el escenario, en Damian Sterling. No había odio ni malicia en sus ojos, solo una llama fría y serena que parecía capaz de quemarlo. «Espera», dijo Sterling, con la voz más alta y un claro desagrado. «Creo que no lo entiendes. Era una broma, una noche de comedia, por así decirlo. No necesitas...» «Hiciste una oferta pública», interrumpió Amelia sin parar. Su voz no tembló. «Dijiste una cifra, $350 millones. Acepté, públicamente». Un suspiro silencioso, como el susurro del viento, recorrió la sala. La gente intercambió miradas. La broma, claramente, había ido demasiado lejos. «Escucha, querida», empezó Sterling, perdiendo la paciencia. Se le puso rojo el rostro. «No hay necesidad de hacer un escándalo. Seguridad». Dos hombres con trajes negros formales, que hasta entonces habían permanecido de pie junto a la pared, sin ser vistos, se acercaron a Amelia, pero se detuvieron antes de dar más que unos pocos pasos. Algo en su postura, en su incesante avance, los paralizó. Ni siquiera los miró. «No necesita seguridad, señor Sterling», dijo aún tranquila. Ya estaba al pie del escenario. «Simplemente voy a resolver su problema. ¿O su palabra no vale nada?». Fue un golpe directo. Una acusación de palabrería vacía ante cientos de las personas más influyentes de la ciudad, ante decenas de cámaras que, tras recobrar la conciencia, ya no se centraban en el escenario, sino en este extraño e inverosímil duelo. Sterling se sonrojó. Había caído en su propia trampa. Negarse sería admitir que era un cobarde y un mentiroso. Acceder sería continuar con esta humillante farsa. Miró a su alrededor en busca de apoyo, pero solo vio rostros expectantes y curiosos. La función continuó, pero él ya no era su director. «Bien», murmuró entre dientes, «bien, si quieres hacer el ridículo delante de todo el mundo, estás en tu derecho, sube al escenario». Hizo un gesto amplio y burlón con la mano, invitándola a levantarse. Aún esperaba que en el último momento se asustara y retrocediera. Amelia subió los 3 escalones. Al subir al escenario, junto a este hombre alto e impecablemente vestido, el contraste fue impactante. Una mujer pequeña y delgada, con un uniforme holgado y una enorme pantalla brillante detrás, cubierta de fórmulas complejas. Fue como una pesadilla. Pasó junto a Sterling sin siquiera mirarlo y se detuvo justo frente a la pantalla. Por un instante se quedó paralizada, observando los símbolos entrelazados. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de las luces del escenario. Todos esperaban. ¿Qué haría? ¿Llorar? ¿Desmayarse? ¿Empezar a gritar palabras incoherentes? Amelia levantó lentamente la mano y tocó la superficie lisa y fría de la pantalla. Años desfilaron por su mente, años de dolor, pérdida, desesperación, cambios interminables, fatiga que se había grabado en cada célula de su cuerpo, noches sin dormir junto a la cama de su hijo, miedo eterno al mañana, y ahora todo, su vida destrozada, se reunía en un solo lugar, aquí, en este escenario, ante esta tarea. Se giró, no hacia Sterling, hacia el pasillo.
Voy a necesitar un marcador, dijo simplemente, como pidiendo que le pasaran la sal en la mesa. El asistente, un joven con chaqueta blanca, corrió tras bambalinas confundido y regresó medio minuto después, entregándole a Amelia un fino lápiz negro, un bolígrafo digital para trabajar con la pantalla. La risa estalló de nuevo en el público. ¿Qué planeaba hacer? ¿Dibujar flores con un algoritmo complejo? Amelia tomó el lápiz, no le temblaba la mano, ignoró el teclado virtual y la barra de herramientas que aparecían en la esquina de la pantalla. En cambio, tocó la superficie lisa con la punta del lápiz y trazó una línea suave y segura. Pero no era un número ni una letra, era un arco, grácil como el ala de un pájaro. Luego otro, intersectando al primero. Luego, varias líneas rectas, conectándolas en una figura caprichosa y asimétrica. Las risas del público se hicieron más fuertes, más confiadas. Alguien no pudo evitar soltar un bufido. Damian Sterling, de pie a cierta distancia, se cruzó de brazos y sonrió con suficiencia. Todo iba incluso mejor de lo que esperaba. Una loca de la limpieza entretenía al público garabateando en su gran creación, una publicidad perfecta para su intelecto inigualable. ¿Qué está haciendo?, susurró alguien en la primera fila. ¿Está siquiera en sus cabales? Parece un dibujo infantil, respondió el vecino. Esta noche se está poniendo cada vez más interesante. Amelia parecía ajena a todo. Estaba completamente absorta en su trabajo. Su mano se movía con una gracia hipnótica. A las iniciales se añadieron nuevas formas, espirales que se curvaban en la pantalla, cuadrículas de líneas finas que parecían una red, extraños polígonos conectados por un único punto. Esto no se parecía a las matemáticas tal como las conocemos. Era arte puro, abstracto e incomprensible. En una mesa, junto a la pared del fondo, estaba sentado un hombre canoso con una chaqueta de tweed anticuada. Era el doctor Alan Carter, profesor emérito de matemáticas de la universidad local, invitado a la fiesta más por cortesía que por cualquier expectativa de su presencia. Durante la mayor parte de la noche se había sentido francamente aburrido, picoteando el postre con un tenedor. Pero ahora se enderezó, se quitó las gafas y las secó con un pañuelo, como si no pudiera creer lo que veía. «Increíble», murmuró en voz baja. «La historia nunca termina. Disfrútala. Dale me gusta, suscríbete y cuéntanos desde dónde la ves». «¿Qué te parece tan asombroso, Alan?», preguntó su vecino, el decano del departamento de física. «¿La forma en que Sterling humilla a esta pobre mujer? Me parece cruel». «¿Cruel?». Carter se volvió a poner las gafas y se inclinó hacia adelante con la mirada fija en el escenario. «No, amigo, no ves. Miras, pero no ves». Mientras tanto, un universo entero se desplegaba en la pantalla. Los dibujos de Amelia ya no eran una colección de formas aleatorias. Empezaron a interactuar entre sí. Las líneas se curvaban, envolviéndose alrededor de objetos previamente dibujados. Las espirales se fusionaban en complejos remolinos y las cuadrículas se superponían, creando la ilusión de profundidad y volumen. Parecía como si no estuviera dibujando en una pantalla plana, sino construyendo un modelo tridimensional en el aire. «¿De qué hablas, Alan? Solo veo florituras sin sentido», dijo el decano, desconcertado. «Solo está ganando tiempo». «Líneas rizadas», rió suavemente el profesor Carter. «No usa ni una sola fórmula, ni un solo número. Piensa en formas, imágenes. Es topología visual en su forma más pura, un método que la mayoría de los matemáticos modernos consideran un callejón sin salida, un arcaísmo». Sterling dejó de sonreír en el escenario. Él también miraba la pantalla y una ligera perplejidad se dibujó en sus ojos. Había esperado cualquier cosa: lágrimas, histeria, intentos aleatorios de introducir números, pero no esta locura tranquila y metódica. Se acercó un paso más a la pantalla, intentando encontrarle lógica a los dibujos.
Amelia, mientras tanto, había elegido un color diferente. Ahora, líneas rojas fluían por la pantalla negra. No creaban nuevas formas, sino que simplemente conectaban puntos clave de las existentes. Estaba creando conexiones, construyendo puentes entre elementos aparentemente dispares de su dibujo. La pantalla ya no era caótica, tenía una estructura, desalentadora en su complejidad, pero impecablemente lógica. «Mira», repitió el profesor Carter, con la voz temblorosa de emoción. «No resuelve el problema directamente, construye un modelo. Traduce el lenguaje del álgebra, el lenguaje en el que está escrito enigma, al lenguaje de la geometría. No busca una respuesta, sino una forma de respuesta». Las risas en el salón finalmente cesaron. Un desconcierto denso y tenso tomó su lugar. La gente ya no veía a una loca, veían algo que no podían comprender y eso los perturbaba. Incluso los invitados con mentalidad científica intuían que algo importante estaba sucediendo. La energía en la sala cambió, la alegría burlona dio paso a una tensa anticipación. Damian Sterling sintió el cambio en su piel, se ajustó la corbata con nerviosismo. La farsa se estaba descontrolando. Quería intervenir, detener este circo, pero no podía. ¿Qué diría? Deja de dibujar, va contra las reglas, pero no había reglas. Él no las había creado, confiado en que nunca llegaría a eso. Amelia continuó trabajando. Su rostro estaba perfectamente tranquilo, concentrado. No había ni rastro de duda en sus movimientos. Era como si estuviera leyendo un mapa invisible, conocido solo por ella. No estaba resolviendo el problema de Sterling, lo estaba desmontando, como un viejo relojero que desmonta un mecanismo complejo para comprender su funcionamiento. Y cada trazo, cada línea, revelaba la esencia misma del enigma, revelando su funcionamiento a cualquiera capaz de verlo. El profesor Carter ya no estaba sentado. Se levantó para ver mejor. Su vecino, el decano, también se levantó mirando alternativamente la pantalla y los ojos brillantes del viejo matemático. «¿Solo había visto este enfoque una vez?», dijo Carter, casi en un susurro. «En una monografía antigua, casi olvidada. El autor afirmaba que cualquier problema matemático puede representarse como un objeto geométrico y que la solución no es un cálculo, sino encontrar el punto de simetría de este objeto. Todos lo consideraban un brillante excéntrico. Su teoría era demasiado abstracta, demasiado hermosa para su aplicación práctica». En la pantalla, el dibujo de Amelia adquirió una forma casi terminada. Parecía un cristal intrincado o una flor maravillosa, perfectamente simétrico, armonioso y a la vez infinitamente complejo. «Dios mío», suspiró Carter, «no solo está usando su método, lo está ampliando, está haciendo lo que el autor de esa monografía no tuvo la vida para hacer». Miró a la pequeña mujer de uniforme gris, parada sola frente a una sala llena de escépticos y burladores. Y había más que sorpresa en sus ojos, había asombro en ellos. El cristal de la pantalla destelló y se congeló. Para los cientos de personas en la sala, era solo un patrón caprichoso. Para Amelia, era una máquina del tiempo. Cada línea, cada nudo, cada simetría perfecta eran más que simples pasos para resolver un problema. Eran fragmentos de su vida pasada, enterrados 20 años atrás. La conciencia se tambaleó y el zumbido de la sala se disolvió en el susurro de las páginas y el olor a tiza. Hace 20 años, auditorio de Lemita. «No, Mark, no lo entiendes». Una joven de ojos brillantes y una mata de pelo castaño rebelde golpeaba con tiza una pizarra llena de fórmulas complejas. No se trata de transformar el espacio, sino de preservar sus propiedades, de continuidad. Imagina que esta superficie está viva. Puedes doblarla, estirarla, pero nunca rasgarla, nunca rasgarla. Su voz resonaba de emoción. Frente a ella no había ningún estudiante, sino solo una persona. Su esposo, el doctor Mark Reed, estaba recostado en su silla, mirándola con adoración y una leve sonrisa. «Doctora Amelia Reed»,
Su furia científica es tan irresistible como siempre, dijo arrastrando las palabras. Pero si aplicamos su teoría de la superficie viva a la variedad Calabi-Yau, obtendremos algo más que una solución elegante. Obtendremos un poema. Amelia lo miró rápidamente y por un momento un destello de ternura brilló en sus ojos. La poesía puede esperar. Necesitamos pruebas. Si no, se reirán de nosotros en la conferencia. Nadie se atreverá a reírse de ti, Amy. Eres la estrella más brillante de este cielo. Todos lo saben. Tenía razón. A sus 28 años, la doctora Amelia Reed era más que una estrella emergente de las matemáticas teóricas. Era un faro de luz alrededor del cual giraban mentes más experimentadas y maduras. Su trabajo en topología abrió nuevos horizontes. Sus conferencias llenaban aulas. Veía el mundo no como una colección de objetos, sino como un entrelazamiento de formas y estructuras, la música oculta del universo. Y Mark era su compañero ideal, tanto en la ciencia como en la vida. Eran dos mitades de una misma ecuación, incompletas, la una sin la otra. La puerta del aula se abrió con un crujido y una pequeña cabeza con el mismo cabello castaño asomó por la rendija. «Mamá, papá, ¿vienes pronto?» David, de 8 años, estaba en el umbral con un cuaderno de dibujo. Amelia se ablandó de inmediato. Todo su fervor científico se evaporó, dando paso a un amor maternal sin límites. «Entra, cariño, ya casi terminamos». Mark recogió a su hijo y lo sentó en la mesa. «Mira, David, lo que se nos ocurrió a mamá y a mí. Esta es la forma de nuestro universo». David miró con atención la pizarra garabateada, luego abrió su cuaderno y les mostró el dibujo. La hoja mostraba una figura extraña, pero sorprendentemente simétrica, que parecía tanto una flor como un copo de nieve. Era inquietantemente similar a lo que Amelia acababa de dibujar en la pizarra. «¿Parece así?», preguntó. Amelia y Mark intercambiaron miradas. Ella vio el mismo deleite en los ojos de su esposo. Su hijo había heredado su don, ver la armonía oculta del mundo. «Es muy parecido, cariño», susurró Amelia, abrazándolo. «Incluso mejor». Esa noche estaban sentados en su pequeña oficina, llena de libros. David dormía en su habitación y estaban haciendo las últimas modificaciones a un informe para una conferencia en Chicago a la que Mark tenía previsto asistir a la mañana siguiente. «Sigo pensando que deberías haber sido tú quien volara, no yo», dijo Mark, apartando la laptop. «Esa es tu teoría, tu triunfo». «Tonterías», dijo Amelia con desdén. «Somos un equipo y además alguien tiene que quedarse con nuestro pequeño genio. Prometió enseñarme mañana a dibujar una casa para una mariposa con 5 alas. Eso es mucho más importante que cualquier conferencia». Él se acercó a ella y le puso el brazo sobre los hombros. «Tienes razón. Esto es más importante que cualquier otra cosa. Llegaré rápido. Iré y volveré. Y les traeré a ti y a David la pizza más deliciosa de Chicago». «De acuerdo», le sonrió y lo besó. «Solo ten cuidado en la carretera». «Siempre, Amy, siempre». Esta fue su última conversación. El teléfono sonó al día siguiente, ya entrada la noche. Amelia estaba ayudando a David con su casa de mariposas. Una voz desconocida y sin color pronunció palabras que destrozaron su universo. No lo doblaron ni lo estiraron, lo destrozaron. «Vuelo 903, Chicago-Boston, fallo de motor en el despegue, sin supervivientes». El mundo se derrumbó. Su ecuación perfecta, su vida hermosa y armoniosa, se convirtió en un conjunto de símbolos sin sentido. No hubo más música, no hubo más poesía, solo un silencio ensordecedor y gélido. Pero lo peor estaba aún por venir. Una semana después, al regresar del funeral, sufrieron un accidente. El coche derrapó en la carretera mojada y un camión que venía en dirección contraria.
Amelia despertó en el hospital con un par de costillas rotas y una conmoción cerebral. David no despertó de inmediato. Se sentaba junto a su cama en cuidados intensivos día y noche, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas y susurrando fórmulas como si fueran oraciones. Le rogaba al universo, en cuya armonía creía tanto, que le devolviera a su hijo. El universo le respondió con un diagnóstico frío y despiadado. Una lesión cerebral traumática grave, dijo el médico canoso, sin mirarla a ella, sino a un lado. Hemos hecho todo lo posible. No pone en peligro su vida, pero las consecuencias serán graves. Se han producido daños en las áreas del cerebro responsables de las funciones motoras y de la actividad nerviosa superior. ¿Qué significa esto?, susurró Amelia, aunque ya sabía la respuesta. Esto significa, señora Reed, que su hijo necesitará cuidados de por vida, rehabilitación constante, procedimientos especiales, medicamentos costosos. Nunca volverá a ser el mismo. Las palabras del médico no solo fueron una sentencia de muerte para David, fueron una sentencia de muerte para ella. Esa noche, sentada en el apartamento vacío, aún oliendo a café de Mark, Amelia sacó sus papeles, sus teorías, sus cálculos, su futuro. Los miró y no vio grandes descubrimientos, sino garabatos inútiles. ¿De qué servía la forma del universo si el suyo se desmoronaba? ¿De qué servía la fama científica si no podía comprar la salud de su hijo? Recibió las facturas del hospital. Luego, llamó al centro de rehabilitación que le había recomendado el médico. Las cifras eran astronómicas. El salario de un profesor, incluso el más brillante, no cubría ni la 10ª parte de los gastos, becas, subvenciones. Todo era una gota en el océano. Y entonces la doctora Amelia Reed, una estrella emergente de la topología, tomó la decisión más simple y aterradora de su vida. Realizó un último cálculo. Su carrera científica era una variable que podía reajustarse. La salud de su hijo era una constante, un valor absoluto. Para preservar esta constante había que sacrificar la variable. Renunció al instituto al día siguiente, alegando que ya no podía trabajar tras la tragedia. Sus compañeros se solidarizaron, intentaron persuadirla y le ofrecieron tiempo libre. Ella se mantuvo firme, vendió su casa para pagar el primer año de tratamiento, se mudó a un pequeño apartamento alquilado en las afueras y empezó a buscar trabajo, cualquier trabajo. Fregaba pisos en hospitales, trabajaba en lavandería, repartía correo. Aceptó 2 o 3 trabajos, durmiendo 4 horas cada noche. Se volvió invisible, una sombra que se deslizaba por los pasillos de las vidas ajenas. La doctora Amelia Reed ha fallecido. Solo queda Amelia, una madre que luchará por su hijo hasta su último aliento. Escondió todos sus artículos científicos en un viejo baúl. Dejó de leer revistas científicas. Se obligó a olvidar el idioma que usaba para hablar con su esposo, el idioma en el que pensaba. El idioma de las matemáticas, lo enterró en lo más profundo de su ser, bajo una gruesa capa de cansancio, dolor y preocupaciones cotidianas. Durante 20 años no lo había tocado, durante 20 años se había obligado a creer que la otra Amelia ya no existía. El zumbido en el pasillo regresó sacándola del pasado. Se detuvo frente a una pantalla gigante donde su dibujo brillaba, la misma flor, el mismo copo de nieve que su hijo había dibujado una vez. Lo miró y ya no había miedo en su alma, solo un vacío frío y resonante que poco a poco comenzaba a llenarse con algo olvidado hacía tiempo. Furia, no ciega ni destructiva, sino clara, aguda y perfectamente concentrada. Ella lo recordaba todo, y ahora sabía lo que tenía que hacer. Esto es imposible, murmuró un hombre con un traje caro sentado en la primera fila. Se giró hacia su vecino, un hombre mayor con chaqueta de tweed y barba canosa. Alan, tú eres el experto. ¿Qué clase de truco es este? El profesor Alan Carter mantenía la mirada fija en el escenario. Ni siquiera pestañeó. Sus dedos, que solían reposar tranquilamente sobre su regazo, se apretaron en puños.
No es un truco, Robert, respondió con una voz tranquila pero tensa, que parecía vibrar de emoción contenida. Es brillante. En la enorme pantalla, el dibujo, que había comenzado como una simple flor, se transformó. Amelia trabajó con asombrosa velocidad y precisión. Su mano, que sostenía el lápiz, no tembló en ningún momento. Ya no dibujaba pétalos, dibujaba arcos, conectando puntos que parecían surgir de la nada, creando una compleja red de conexiones. Lo que parecía un juego de niños ante los ojos atónitos del público se transformó en un complejo mapa topológico. Genial, resopló Robert. Esto parece el delirio de un loco. Solo está arruinando la pantalla. Damian hizo el ridículo al involucrarse con ella. Silencio, casi siseó Carter. Miras, pero no ves. Ella no intenta resolver la ecuación con métodos estándar. Cambia el espacio mismo en el que existe el problema. ¿Ves ese grupo de nodos? Acaba de demostrar que son homeomorfos sin siquiera escribir una fórmula. Lo hizo intuitivamente, con un dibujo. Amelia trabajaba en silencio. No veía a nadie. La sala, llena de cientos de personas, dejó de existir para ella. Solo existían ella y la tarea. Una tarea que ya no era un rompecabezas ajeno, sino parte de su propio dolor, de su pasado. Cada trazo en la pantalla era un paso atrás, hacia una vida donde respiraba matemáticas, donde su mente era libre. Pero ahora, sus movimientos conservaban no solo su antigua soltura, sino una nueva dureza de acero, la dureza de 20 años de lucha, 20 años de humillación, 20 años de silencio. Los susurros del público se hicieron más fuertes, las risas se apagaron por completo. Una densa, casi palpable sensación de desconcierto flotaba en el aire. Quienes habían acudido a un evento social para beber champán y donar un poco de dinero a la caridad habían presenciado algo completamente incomprensible. Los teléfonos inteligentes, antes usados para selfies, ahora apuntaban al escenario. Decenas de pantallas grababan cada movimiento de la humilde señora de la limpieza. Damian Sterling estaba de pie al borde del escenario, con los brazos cruzados. Su característica sonrisa de suficiencia se había desvanecido sin dejar rastro. Al principio, observó con lánguida curiosidad, esperando que la mujer se deshonrara por completo y fuera despedida en desgracia. Pero pasaron los minutos y no hubo deshonra. En cambio, ocurrió todo lo contrario. Vio cómo cambiaban los rostros del público. Oyó fragmentos de conversación provenientes de la primera fila, donde se sentaban los invitados más distinguidos. Conocía el nombre del profesor Carter, un viejo excéntrico, pero también una de las mentes matemáticas más brillantes de nuestro tiempo. Y si Carter decía que era brillante, entonces algo realmente estaba sucediendo. ¿Qué está pasando ahí?, preguntó en voz baja a su asistente, un joven de mirada penetrante. No lo sé, señor. No parece encajar con ninguna solución conocida. Nuestros analistas están desconcertados. El rostro de Sterling se endureció. La confusión de sus analistas, los mejores, a quienes pagaba honorarios exorbitantes, era peor que un fracaso rotundo. Enigma era su creación, su símbolo de inexpugnabilidad. Él mismo había pasado años examinando archivos antiguos para descubrir este problema sin resolver y aún más años adaptándolo, complejizándolo aún más y apropiándose de él. Era la garantía de su superioridad intelectual. Y ahora, una señora de la limpieza, una mujer sin nombre ni rostro, garabateaba garabatos incomprensibles en su símbolo, y los más inteligentes de la sala lo llamaban genialidad. «Averigua quién es», dijo apretando los dientes. «Quiero saberlo todo. Dónde trabajaba, dónde estudiaba, a quién conocía». Inmediatamente. El asistente asintió en silencio y desapareció entre las sombras. En el escenario, Amelia hizo una pausa, se apartó de la pantalla y contempló su obra. Ya no era una red, sino más bien una galaxia, un núcleo central, del que emanaban brazos espirales, salpicado de conexiones y nudos. Cerró los ojos un instante y la imagen del rostro de su hijo, dibujando en el cristal empañado, cruzó por su mente. «Mamá, mira,
¿Un copo de nieve? Abrió los ojos. La fría determinación regresó. Se acercó de nuevo a la pantalla y dibujó una curva larga y perfecta que conectaba los dos brazos más distantes de su galaxia. En ese momento, algo hizo clic en la pantalla. Parte de la compleja ecuación que colgaba en la esquina, de repente brilló en verde y se simplificó a un simple valor numérico. La sala se quedó sin aliento. Ya no era un susurro, sino una única exclamación de asombro de cientos de personas. Esta era la primera prueba real y visible de que no solo estaba dibujando, estaba descifrando un código. «Dios mío», susurró el profesor Carter, levantándose de su asiento. Ya no podía quedarse quieto. Creó un puente sobre el caos. Conectó dos variables independientes en un solo sistema. Robert, ¿entiendes lo que significa esto? Docenas de nuestros equipos llevan 5 años luchando con esto. 5 años. Y ella lo hizo en 15 minutos, con un dibujo. Robert, un magnate financiero sin formación en matemáticas avanzadas, miraba la pantalla con los ojos muy abiertos. No entendía nada de homeomorfismo, pero sí entendía a la perfección el lenguaje del dinero y el poder. Y ahora veía cómo el monolito llamado Damian Sterling se resquebrajaba. Sterling sintió un escalofrío en la espalda. No por miedo a perder dinero. 350 millones era una suma significativa, pero no crítica para él. Era el escalofrío de perder el control, de la humillación pública que se cernía sobre él como una avalancha. Esta noche debería haber sido su triunfo, y ahora se estaba convirtiendo en el triunfo de este mendigo. Su mirada atravesó la espalda de Amelia. ¿Quién era? ¿De dónde había salido? No podía ser cualquiera, era una trampa de sus rivales. Sí, exacto, la habían enviado para avergonzarlo. Pensarlo le produjo un breve alivio, porque ofrecía una explicación simple y clara. Y si ese era el caso, lucharía. Mientras tanto, Amelia continuó. Ahora sus movimientos se volvían aún más seguros. Ya no trabajaba con partes individuales, sino con el sistema completo. Rotaba la proyección tridimensional de su galaxia, encontrando nuevos puntos de contacto, creando nuevos puentes, y con cada movimiento, los fragmentos verdes simplificados de la ecuación principal se hacían más grandes. El silencio en la sala se volvió absoluto. Incluso los camareros se quedaron paralizados, con las bandejas en la mano. Todas las miradas estaban fijas en esta mujer bajita de uniforme gris, que reescribía silenciosamente el mapa de la ciencia moderna. Ya no era una limpiadora, era una maga, una creadora, dominando el caos ante los ojos de una multitud atónita. El profesor Carter se apoyó en el respaldo de la silla frente a él, murmurando algo en voz baja, como un estudiante tomando un examen. Increíble, la sencillez de la solución. ¡Qué elegancia! Esto es poesía, no matemáticas. Se volvió hacia sus colegas que estaban sentados cerca. ¿Lo ves? Utiliza principios que se consideraban puramente teóricos, abstractos. Nadie los había aplicado nunca a problemas prácticos de esta magnitud. Es como construir un puente sobre el océano usando notas musicales en lugar de acero y hormigón. Damian Sterling no pudo soportarlo más. Dio un paso al frente con la intención de detener este circo, interrumpirla, acusarla de trampa, llamar a seguridad, pero lo detuvo la mirada del profesor Carter. El viejo matemático lo miró como si Sterling fuera un bárbaro a punto de pisotear una flor rara. No había miedo en la mirada del profesor, era advertencia y firmeza, y Sterling comprendió que si intentaba detenerla ahora, toda esta sala, todas esas personas influyentes cuyas opiniones tanto valoraba, se volverían en su contra. Estaba atrapado, su propia trampa, que con tanto orgullo mostró al mundo. Retrocedió entre las sombras, su rostro era una máscara sin vida, la sonrisa se había esfumado, solo quedaba una furia fría y ardiente, esperaría, la dejaría terminar y luego la destruiría. Amelia no vio ni sintió nada de esto.
estaba en el umbral de una decisión que le resultaba tan familiar como si la hubiera visto antes, mucho tiempo atrás, en un sueño o en otra vida. Sabía que el siguiente paso sería el último y sabía que le exigiría todo lo que le quedaba. Dibujó otra línea y otra. La pantalla que tenía ante sí estaba compuesta casi en su totalidad por su dibujo. El problema original, el enigma Sterling, era casi invisible bajo la compleja pero armoniosa estructura que había creado. Había encontrado el corazón del laberinto. Solo faltaba entrar. ¡Basta! La voz de Damien Sterling, amplificada por el micrófono, golpeó la sala como un disparo. El silencio, antes lleno de tensión y expectación, se rompió. La gente se estremeció. Amelia se quedó paralizada, con la mano que sostenía el marcador flotando en el aire, a 1 centímetro de la pantalla. Se giró lentamente. Sterling estaba en el centro del escenario, tomando el micrófono de su soporte. Su rostro estaba pálido de rabia, pero forzó una sonrisa depredadora y fría. No se dirigía a ella, sino al público, a sus invitados, como si Amelia no fuera más que un objeto, un fallo en el programa de la noche. Les pido disculpas por esta actuación, comenzó, lanzando una mirada condescendiente al público. Agradezco su paciencia. A veces la compasión nos lleva demasiado lejos. Quería darle una oportunidad a esta mujer, pero como pueden ver, todo se convirtió en una pantomima inútil. Varias personas en las primeras filas se rieron nerviosamente apoyando al anfitrión de la velada. «Déjame explicarte por qué lo que ves», dijo haciendo un gesto casual con la mano hacia la pantalla. «No tiene nada que ver con la solución, absolutamente nada». Dio unos pasos por el escenario, disfrutando de la nueva atención. Como saben, Enigma no es solo un problema difícil. Se basa en una base inaccesible para el 99% de los científicos del mundo. Su fundamento es la obra de un genio, un teórico que se adelantó un siglo a su tiempo. Su investigación fue tan revolucionaria que fue clasificada a mediados del siglo XX. Trabajó con espacios multidimensionales de la misma manera que nosotros trabajamos con números primos. Sterling hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Su nombre era Dr. Elias Vance. El nombre flotaba en el aire. Para la mayoría de los presentes no significaba nada, solo otro nombre de la historia de la ciencia. Pero para Amelia fue un trueno ensordecedor. El mundo a su alrededor se redujo a esas 2 palabras. Elias Vance. Bajó la mano. El rotulador se le cayó de los dedos debilitados y rodó por el escenario con un suave ruido. Se quedó sin aliento. El ruido del público, los focos, el rostro de Sterling, todo desapareció. En cambio, vio la ventana nevada de una vieja casa de pueblo. Tenía 8 años. Se sentó en el suelo, envuelta en una manta cálida, y contempló los caprichosos dibujos que la escarcha había pintado en el cristal. Parecían bosques de cuentos de hadas, plumas de pájaros extraños, galaxias congeladas. «¿Ves?», dijo una voz suave y chirriante detrás de ella. «No solo está dibujando, está escribiendo una historia». Su abuelo se desplomó en el suelo junto a ella. Llevaba el pelo canoso, alborotado, y sus ojos brillaban con alegría tras sus gruesas gafas. Olía a polvo de libro, tabaco y manzana. «¿Qué historia, abuelo?», preguntó la pequeña Amelia sin apartar la vista del encaje helado. «Todo», respondió, señalando el cristal con un dedo huesudo. «Mira, aquí nació el viento». Era diminuto como un suspiro. Y luego se encontró con su hermano y corrieron juntos. Aquí está su rastro. Danzaron como un remolino, creando un vórtice. Y este patrón de helecho es la historia de cómo una gota de agua decidió convertirse en hielo. Pensó durante mucho tiempo, se congeló, luego se descongeló de nuevo y finalmente tomó una decisión. Cada línea es su pensamiento. Amelia escuchó con la respiración contenida. Para ella, esto no era un cuento de hadas, era la verdad. Su abuelo tenía un don para ver la verdad en todo.
Las matemáticas, Amelia, dijo rodeándola con el brazo, no son números ni fórmulas en libros aburridos. Es el lenguaje que usa el universo para hablar de sí mismo. Las fórmulas son simplemente un intento de escribir sus versos. Pero para entenderlas, primero debes aprender a ver la poesía misma. En una grieta de una taza vieja, en una telaraña del techo, en la forma en que caen las hojas de un árbol. Él tomó su pequeña mano entre las suyas, seca y cálida. Nunca dejes que nadie te convenza de que el mundo está hecho de números muertos. El mundo está vivo, respira, se mueve, crea belleza, y las matemáticas son la manera de comprender su alma. No memorices reglas, aprende a ver las conexiones. Se quedaron allí sentados durante un largo rato hasta que el sol empezó a ponerse, tornando los dibujos de hielo en la ventana de color rosa y naranja. «Tu nombre es Elias Vance», dijo de repente como si saboreara el nombre. El abuelo se rió entre dientes. «Sí, un nombre común y corriente, pero lo que vemos», asintió de nuevo hacia la ventana, «es mucho más importante que cualquier nombre. Los nombres los inventan las personas, y esto lo inventó la propia naturaleza». El recuerdo era tan vívido, tan real, que Amelia sintió el frío del cristal en las mejillas, parpadeó y la visión se desvaneció. Volvió al escenario. Damian Sterling seguía hablando, pero ahora su voz le parecía distante e insignificante. El trabajo del Dr. Vance quedó inacabado. Desapareció sin dejar rastro, dejando solo fragmentos de sus brillantes teorías. Mi empresa dedicó décadas y miles de millones a recopilar estas migajas, intentando recrear su pensamiento. Enigma es la cúspide de esa obra. Es un intento de terminar lo que la mente más grande del siglo XX comenzó, y esperas que crea que una señora de la limpieza que escribe puede lograr lo que los científicos más grandes del mundo se han esforzado por lograr. Es un insulto a la memoria de Elias Vance. Sterling pronunció su última frase con patetismo, con justa ira. Esperaba aplausos y apoyo, y los obtuvo. La sala estalló en un murmullo cortés, pero Amelia ya no los oía, miraba la pantalla. Pero ahora veía más que un simple conjunto de datos. Veía un legado, distorsionado, mutilado, apropiado por un forastero, pero su legado, la obra de su abuelo, sus poemas, que este hombre presumido de traje caro intentaba convertir en un ridículo rompecabezas para su propia vanidad. Recordó la desaparición de su abuelo. La versión oficial fue un accidente durante una excursión en solitario por la montaña. Su cuerpo nunca fue encontrado. Tenía 15 años entonces. Su archivo, todas sus notas, todos sus borradores fueron confiscados para necesidades del Estado. A ella y a sus padres les dijeron que eran proyectos secretos. No supieron nada más. Y ahora, más de 30 años después, estos desarrollos secretos estaban frente a ella en la pantalla, bautizados con el nombre de este ladrón. Algo dentro de ella, roto y enterrado décadas atrás, cambió de repente. El dolor de perder a su hijo, la humillación de la pobreza, el cansancio de la lucha interminable por la supervivencia, todo se desvaneció. En su lugar, una rabia fría y cristalina. Ya no era una cuestión de dinero, ya no era una cuestión de supervivencia, se convirtió en una cuestión de honor. Se inclinó lentamente, con la vista fija en la pantalla, y recogió su rotulador del suelo. Lo apretó con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Cuando se enderezó y miró a Damian Sterling, ya no había miedo ni confusión en sus ojos. Había acero. «No solo se equivoca, señor». Sterling dijo en voz baja, pero en el silencio que siguió, todos la oyeron. Era uniforme y despiadado. Ni siquiera entiende qué robó exactamente. Las palabras de Amelia quedaron suspendidas en el silencio ensordecedor. Eran suaves, pero cortaron el estruendo de la habitación como una fina capa de hielo. Damian Sterling se quedó paralizado un instante y su sonrisa congelada se transformó en una horrible mueca de desconcierto. Parpadeó como si intentara librarse de la ilusión. «¿Qué robé?»,
Preguntó, con una risa nerviosa y aguda en la voz. ¿Su cordura, señora? Me temo que la perdió mucho antes de que nos conociéramos. Seguridad. Dos hombres con trajes formales que habían permanecido inmóviles al borde del escenario dieron un paso al frente, pero se detuvieron cuando Amelia levantó la mano sin siquiera mirarlos. Su mirada estaba fija en el rostro de Sterling. «Tomaste algo vivo y lo convertiste en una máquina horrible», dijo con la misma voz fría y serena. «Tomaste poesía y la reescribiste con el lenguaje de un libro de cuentas. Pensaste que nadie notaría la falsificación porque el original había caído en el olvido hacía tiempo. Te equivocaste». Se giró y caminó hacia la enorme pantalla. La sala se congeló, transformándose en un solo organismo sin aliento. Incluso los guardias dudaron, desconcertados por la autoridad en el gesto de esta modesta mujer. «Mira», Amelia tocó uno de los axiomas centrales de Enigma con un rotulador. «Justo aquí». Esta no es una unión elegante, es una costura tosca, una cicatriz. Un lugar donde tus supuestos genios intentaron unir a la fuerza dos fragmentos cuya naturaleza desconocían. Creyeron que eran partes de la misma pared e intentaron encajar los ladrillos, pero no vieron que un fragmento es la raíz de un árbol y el otro una rama. No pueden simplemente pegarse, deben crecer uno de otro. Damian Sterling se puso morado. ¡Qué tonterías! Es una construcción matemática compleja, confirmada por cientos de expertos. Y estás hablando de árboles y raíces. Estás loco. Llévatela. Pero entonces el canoso profesor Carter se levantó de la primera fila. Los guardias de seguridad ya se dirigían hacia el escenario, pero de repente una mano se levantó desde la primera fila, deteniéndolos a mitad de camino. Su rostro expresaba absoluto asombro. «Espere, Damian», dijo en voz alta, y su voz autoritaria hizo que los guardias se congelaran de nuevo. «Un momento, señora», se volvió hacia Amelia. «¿Qué quiere decir con crecer el uno del otro? ¿Es una metáfora?» Amelia se giró. Por primera vez en toda la noche miró a alguien en la sala que no fuera Sterling con un atisbo de calidez. Reconoció al profesor. Era uno de los pocos que alguna vez había cuestionado las teorías de su abuelo, pero lo había hecho con gran respeto. «No, profesor Carter, no es una metáfora», respondió. «Es un principio fundamental sobre el que se basó toda su obra». Creía que las estructuras matemáticas no se inventan, sino que se descubren, que ya existen en la naturaleza como las leyes de la física, y la tarea de un científico no es construir algo de la nada, sino encontrar y describir la armonía que ya existe, como el patrón de un copo de nieve o la espiral de una galaxia. Ella se volvió hacia la pantalla. El hombre que sentó las bases de esta teoría jamás habría empleado un enfoque tan tosco y contundente. Buscaba la lógica interna, la vida interior del sistema. Y tú, miró a Sterling con desdén, intentaste forzar una caja fuerte con un mazo sin saber que se abre con un toque suave si sabes dónde presionar. Damian Sterling perdió lo último de su compostura. «Esto es absurdo, esto es demagogia. Estás diciendo disparates pseudocientíficos para distraer la atención del hecho de que no puedes resolver el problema. Exijo que saquen a esta mujer de la sala inmediatamente. Está deshonrando la memoria de una gran científica». Al contrario, Damian, la voz del profesor Carter se volvió más firme. «Creo que está protegiendo ese recuerdo. He pasado años estudiando los fragmentos supervivientes de la obra de Vance y siempre me ha atormentado una sensación antinatural en tu enigma, como si una hermosa melodía se hubiera convertido en una marcha militar. Expresa lo que sentí, pero no pude expresar con palabras». «Por favor, continúa», le pidió a Amelia. El apoyo de un científico de renombre mundial surtió efecto.
Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La gente se acercaba, susurrando con entusiasmo. Los periodistas, percibiendo la sensación, enfocaron todas las cámaras hacia el escenario. Damian Sterling se vio atrapado. No podía usar la fuerza contra la mujer, que estaba protegida por el propio Alan Carter, y observaba con gran interés por todo el público. Su rostro se convirtió en una máscara de rabia sin vida. Amelia asintió al profesor y volvió a su trabajo. Pero ahora no solo dibujaba. Estaba hablando y su voz, tranquila y segura, se oía por toda la sala. Estaba dando una conferencia, la conferencia más importante de su vida. Error número 1, dijo, rodeando con un rotulador rojo un bloque entero de ecuaciones. Confundiste esta variable con una constante. ¿Por qué? Porque en el fragmento que encontraste su valor era inmutable, pero esa era solo una fotografía de un río en un día tranquilo. Asumiste que el río aún tenía agua. No te diste cuenta de que era un arroyo que podía cambiar de velocidad y dirección. Elias Vance nunca pensó en términos estáticos. Para él, todo estaba en movimiento, todo estaba vivo. Borró varias líneas y en su lugar dibujó una fórmula completamente diferente y más flexible. La estructura en la pantalla se tambaleó y empezó a cambiar, como si floreciera. Error número 2. Este postulado señaló otra sección. Decidiste que era el fundamento, el cimiento, pero era solo un soporte temporal, un andamio que pretendía retirar cuando el edificio estuviera terminado. Confundiste el andamio con el edificio mismo y construiste toda tu absurda estructura alrededor de él. Adoras la herramienta olvidando el propósito para el que fue creada. Con cada palabra que pronunciaba, con cada trazo de su rotulador, el enigma de Sterling, ese monolito de vanidad, esa fortaleza impenetrable, empezó a desmoronarse ante los ojos del público atónito. Fue como un milagro. No lo estaba rompiendo. Con cuidado, como un restaurador, fue retirando capa tras capa de la fea pintura aplicada por mano ajena, y bajo ella emergieron los contornos de una verdadera obra maestra. ¿Cómo puedes saber todo esto?, graznó Sterling. La pregunta estaba cargada de veneno y un miedo mal disimulado. ¿Lo conocías? Amelia se quedó paralizada un instante, con el rotulador pegado a la pantalla. El recuerdo de su abuelo, con sus cálidas manos explicándole el universo a través del ejemplo de la escarcha sobre el vidrio, le quemó el corazón. Lo conocía mejor que nadie, respondió en voz baja, sin darse la vuelta. No me enseñó fórmulas, me enseñó a ver la música en los números y la lógica en los pétalos de un girasol. Decía que un verdadero científico no es quien sabe mucho, sino quien sabe sorprenderse. Usted, señor Sterling, ha olvidado hace tiempo cómo sorprenderse. Solo puede dominarlo. Guardó silencio y se sumergió en su trabajo. Ahora se movía con rapidez y seguridad. Su mano volaba por la pantalla, conectando elementos dispares, eliminando los innecesarios, restaurando las conexiones perdidas. No estaba resolviendo el problema, lo estaba sanando, estaba devolviendo a la obra de su abuelo su belleza y armonía originales. Damian Sterling la miró con un horror primitivo en los ojos. Vio cómo se desmoronaba el trabajo de su vida. Vio cómo el monumento que había erigido en su honor sobre cimientos ajenos se convertía en polvo al contacto de las manos de una simple limpiadora. Quiso gritar, detenerla, pero no pudo. Estaba paralizado por aquel increíble espectáculo. La sala quedó en silencio. Toda la tensión, todo el escepticismo, toda la burla, todo se desvaneció. Solo quedó el asombro. Los presentes, millonarios, científicos, políticos, se dieron cuenta de que presenciaban algo mucho más grande que la solución de un complejo rompecabezas. Vieron cómo la justicia, intangible y esquiva, cobraba cuerpo y sangre en los movimientos de esta mujer de uniforme gris. Vieron cómo la verdad, enterrada durante décadas, resurgió de las cenizas. Amelia se apartó de la pantalla para evaluar el panorama general. Ante ella ya no estaba el enigma de Sterling.
Ante ella estaba la teoría de la armonía, casi terminada, de Elias Vance, y sabía que faltaba el último elemento, el mismo en el que su abuelo había reflexionado en los últimos meses de su vida, el mismo en el que nunca había logrado plasmar. Volvió a levantar el marcador. Quedaba un último paso. ¡Fraude! La voz de Damian Sterling, aguda y penetrante como un cristal roto, rompió el silencio reverente. Todo esto es una trampa, es un engaño descarado y descarado. Dio un paso al frente, señalando a Amelia con un dedo tembloroso. Su rostro, que recientemente había sido la viva imagen de la confianza en sí mismo, estaba contraído por la rabia y un miedo apenas disimulado. La multitud se estremeció, despertando de su estupor. Risas y susurros dieron paso a un murmullo confuso. «¡Mírenla!», gritó Sterling, dirigiéndose a la sala como un fiscal ante un jurado. ¿Cómo podría una simple señora de la limpieza, una mujer que friega pisos, saber todo esto? ¿Cómo podría conocer las obras de Elias Vance, de las que solo unos pocos en el mundo científico han oído hablar? Es imposible. Esto es una actuación planificada. Amelia no se giró. Se quedó de espaldas al público, a ese huracán de acusaciones, y miró fijamente la pantalla. No vio fórmulas ni diagramas. Vio el rostro de su abuelo, sus ojos bondadosos, su sonrisa. Oyó su voz explicándole que el universo es a la vez el mayor misterio y la mayor armonía. Todo lo demás era solo ruido. «Alguien le dio la información», continuó Sterling, con la voz alzada en un grito. «Uno de mis ex empleados, despedido por incompetencia profesional. Decidieron vengarse de mí, desacreditar mi nombre, contrataron a esta actriz para montar un circo». Dio un paso más hacia el escenario. 2 guardias de seguridad, con trajes formales, lo siguieron de inmediato. «Exijo que pare de inmediato», se volvió hacia sus asistentes. «Apaguen la pantalla, apaguen esa maldita pantalla de inmediato». Uno de los técnicos, un joven pálido, miró confundido a su superior. Luego al profesor Carter, que se levantaba lentamente de su asiento en la primera fila. «Señor Sterling, no se lo aconsejo», dijo el profesor con calma, pero firmeza. Su voz no era fuerte, pero transmitía tanta seguridad que incluso Sterling se quedó paralizado por un instante. «¿No lo harías?», preguntó Damian con sarcasmo. «¿Y quién eres tú para aconsejarme, profesor? ¿Has olvidado quién paga las becas de tu universidad? ¿Quién te construyó un ala entera? Yo, y no permitiré que una loca de la limpieza monte un espectáculo en mi edificio y en mi fiesta». El profesor Carter ya había subido al escenario bajo y se encontraba a unos pasos de Amelia como para protegerla de Sterling. «Damian, lo que estás haciendo ahora no es solo un error, es un crimen contra la ciencia», dijo con firmeza. «Lo que estamos viendo no es un fraude, es un gran avance, es una idea brillante que el mundo científico lleva medio siglo esperando, y tú, cegado por el orgullo, intentas pisotearla». «¿Una genialidad?», rió Sterling, pero con nerviosismo y falsedad. «Está completamente loca. Mírala. Está ahí, parada, murmurando para sí misma. El dolor debe haberle nublado la mente. He leído su expediente. Una historia trágica, la pérdida de su esposo, un hijo enfermo. Con razón escapó del mundo real para refugiarse en sus fantasías. Fue vil, bajo. Un golpe bajo, diseñado para quebrarla, humillarla y dejarla sin aliento. Varias personas en la sala murmuraron con desaprobación. Incluso los invitados más cínicos estaban disgustados. Y en ese momento, Amelia reaccionó por primera vez. No se giró. Su mano, que sostenía el marcador, se quedó congelada en el aire por una fracción de segundo. Solo un instante. Pero fue suficiente para que todos comprendieran. Podía oírlo todo. «Seguridad», rugió Sterling, dándose cuenta de que las palabras ya no eran efectivas. «Sáquenla del escenario, inmediatamente».
Dos guardias corpulentos con trajes impecables avanzaron con decisión. Eran profesionales, con rostros inexpresivos. Simplemente cumplían órdenes, pero no tuvieron tiempo de dar ni siquiera 2 pasos. «Yo no haría eso si fuera tú», dijo una voz fría y autoritaria. Todos se giraron. Un hombre canoso, impecablemente vestido, de unos 70 años, se levantó de su asiento. Era Arthur Grayson, director de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, una figura legendaria cuya palabra en el mercado valía miles de millones. Era uno de los principales inversores de Sterling Corp. Los guardias se quedaron paralizados. Ignorar la orden de Sterling era insubordinación. Ignorar a Arthur Grayson era suicidio. «Arthur, no te metas en esto», siseó Sterling. «Esto es asunto mío. Como mi dinero está invertido en tu empresa, Damian, también es asunto mío», respondió Grayson con calma, caminando lentamente hacia el escenario. «Y ahora veo al director ejecutivo de mi empresa, frente a cientos de personas influyentes, intentando silenciar a una mujer que podría estar haciendo el mayor descubrimiento de la década. Es muy malo para mi reputación y detesto que algo la dañe». Subió al escenario y se paró junto al profesor Carter. Ahora, Amelia estaba siendo defendida por 2 personas, un pilar de la ciencia y un pilar de las finanzas. «¡Esto es absurdo!». Sterling estaba furioso. Sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Están locos? ¿Creen en este impostor?». «Creo en lo que veo», espetó Grayson. «Y veo cómo se desmorona tu problema irresoluble. Y francamente, Damian, es una visión impresionante». Tras Grayson, otros comenzaron a levantarse de sus asientos. Una reconocida periodista, ganadora de un prestigioso premio y conocida por sus revelaciones, se levantó. El director de una empresa tecnológica competidora se puso de pie, observando el proceso con una mirada depredadora. Un miembro de la junta directiva de Sterling Corp se levantó, un hombre mayor y respetado que llevaba mucho tiempo insatisfecho con la arrogancia de Damian. Uno a uno se acercaron al escenario en silencio y formaron un semicírculo, creando un escudo humano alrededor de Amelia. Fue una votación silenciosa y no favoreció a Damian Sterling. Se quedó solo en medio del salón, rodeado de sus invitados, quienes ahora lo miraban con desdén y condena. Sus guardias permanecieron paralizados, confundidos, sin saber qué órdenes seguir. Sus ayudantes fingieron estudiar atentamente sus tablillas. Todo su poder, todo su imperio, cimentado sobre la vanidad y el ingenio ajeno, se derrumbó ante sus ojos. Y la razón fue una mujer soltera de uniforme gris que ni siquiera se dignó a mirarlo. Amelia respiró hondo en ese momento. El ruido a sus espaldas se apagó. Sintió el apoyo de estos desconocidos, pero no lo necesitaba. La verdad era su protección, la rectitud, su fuerza. Volvió a mirar la pantalla. Faltaba un último toque, el último elemento que transformaría esta teoría brillante pero inconclusa en una prueba perfecta e irrefutable. Era la misma idea que su abuelo le había contado en una de las últimas noches de su vida juntos. «Imagina, Amelia», le había dicho, «que la simetría tiene una sombra, un eje invisible alrededor del cual gira todo el universo. Si encuentras este eje, podrás entenderlo todo». No tuvo tiempo de encontrarla, y lo encontró ahora mismo. Levantó el marcador. Toda su vida, todo su sufrimiento, todo su dolor y todo su amor convergieron en ese único punto, en la punta de un simple marcador. Lo rozó con la pantalla. Amelia no oyó nada, ni los gritos furiosos de Damian Sterling, ni la voz serena de Arthur Grayson, ni los susurros que inundaban la habitación. El mundo entero se había encogido al tamaño de una pantalla brillante. Las personas que estaban detrás de ella, como escudos humanos, se habían convertido en sombras borrosas en la periferia de su visión. Solo estaban ella, el marcador en la mano y el legado de su abuelo, distorsionado y mutilado por la vanidad ajena.
dio un paso hacia la pantalla y su primer gesto sorprendió a todos. No terminó de dibujar, empezó a borrar. Con un movimiento seguro y despiadado de la mano, borró el nodo central de la ecuación de Stirling, el mismo elemento que él llamaba el corazón del enigma, el que lo hacía irresoluble. La sala se congeló. Ella no estaba corrigiendo un error, estaba destruyendo los cimientos de su mentira para erigir la verdad en su lugar. ¿Qué está haciendo?, susurró el periodista junto al profesor Carter. Está destruyendo toda la estructura. El profesor Carter negó con la cabeza, con la mirada fija en la pantalla. Una expresión de asombro casi sagrado cruzó su rostro. No, hija mía, no destruye, sana. Ese nudo era un cáncer que Stirling había implantado en una teoría sana. La volvió no solo compleja, sino inútil. Era una trampa para la mente, y ella simplemente lo quitó de un solo golpe de bisturí. Amelia borró otra línea y luego otra. La pantalla, que hacía un momento estaba llena de la más compleja combinación de fórmulas, empezó a vaciarse. Trabajaba no como una matemática, sino como una restauradora, desprendiendo las capas ásperas de pintura ajena de una pintura invaluable. «Damián, ¿qué pasa?», preguntó el miembro de la junta con nerviosismo, volviéndose hacia Stirling. «Explícate». Stirling guardó silencio. Se quedó inmóvil como una estatua de piedra, con el rostro más blanco que la tiza. Vio cómo el trabajo de su vida, los cimientos de su reputación, desaparecía bajo la mano de una simple señora de la limpieza. No pudo pronunciar palabra, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Siempre había sabido que había una falla, un agujero de gusano en la teoría, pero había construido todo un imperio a su alrededor, esperando que nadie viera jamás esa profundidad. «Parece que nuestro genio está en silencio», dijo Arthur Grayson con una sonrisa gélida. «Profesor, por favor, continúe con su comentario. Quiero entender exactamente qué estoy presenciando». «Está presenciando un milagro, señor Grayson», respondió Carter con la voz temblorosa por la emoción. «Ella no solo resuelve el problema, nos demuestra que el problema en sí, tal como lo presentó el señor Stirling, nunca existió. Era un engaño, una ilusión de complejidad que ocultaba el vacío. Y ahora, miren, empieza a reconstruir». Y, en efecto, tras despejar un espacio en el centro de la pantalla, Amelia comenzó a dibujar, pero sus líneas eran completamente diferentes. No eran rígidas ni rectas como las de Stirling. Se curvaban y fluían como arroyos, fusionándose y divergiendo en una danza armoniosa. No estaba escribiendo números ni símbolos, estaba dibujando el pensamiento mismo, la esencia misma de una idea matemática. Esto es topología en estado puro», exclamó Carter. «Funciona con formas, con espacios, comprueba una teoría no mediante cálculos, sino mediante transformación visual. Solo una persona en la historia ha trabajado así, Elias Vance». Al mencionar ese nombre, Amelia se quedó paralizada un instante. No se giró, pero sus hombros se tensaron ligeramente. Luego continuó con energía renovada. Su mano recorrió la pantalla. Parecía que no estaba pensando, sino simplemente recordando lo que siempre había sabido. Apareció una elegante espiral que recordaba a una galaxia. Se fusionó con otra forma, como una hoja de helecho. La complejidad aumentó, pero no era la caótica complejidad de Stirling, sino la complejidad de un organismo vivo, donde cada parte estaba en su lugar y cumplía un propósito común. «No entiendo nada de estos dibujos», murmuró el director de una corporación competidora, «pero sí entiendo a la gente. Mira a Stirling, está destrozado. Eso significa que todas sus patentes, toda su cacareada tecnología basada en esa enigma, no valen ni el papel en que están impresas», terminó Arthur Grayson por él. Su voz era serena, pero un fuego frío ardía en sus ojos. «Damián, nos vendiste a todos un hermoso cuento de hadas. Y ahora tenemos que contar las pérdidas». Pero Stirling no lo oyó. Se quedó mirando la pantalla con un odio silencioso brillando en sus ojos. Odio no por Amelia, sino por su abuelo,
Elias Vance. 25 años atrás, un joven y ambicioso Damian Sterling trabajaba como asistente de investigación en los archivos universitarios. Allí se topó con los borradores olvidados de un profesor viejo y senil que murmuró algo sobre sombras de simetría. Sterling no comprendió la profundidad de las ideas, pero vio potencial. Robó los papeles, los modificó ligeramente, añadió ese nudo tan irresoluble para que nadie pudiera llegar al fondo y construyó su carrera sobre ello. Estaba seguro de que el anciano había muerto hacía tiempo. Su obra era desconocida. Nunca imaginó que un día la nieta del anciano vendría a limpiar los pisos de su oficina. Amelia, mientras tanto, había llegado a la etapa más difícil. Se detuvo y contempló las líneas entrelazadas durante unos segundos. Un silencio absoluto invadió la sala. Todos la observaban con la respiración contenida. El único sonido era el suave zumbido del proyector. Cerró los ojos. La voz de su abuelo resonó en su mente. Todos creen que el camino de un punto a otro es una línea recta. Insensatos. El camino más corto es doblar el espacio para que los dos puntos se toquen. Abrió los ojos. Una leve y triste sonrisa se dibujó en sus labios. Lo había encontrado. Había encontrado ese lugar, ese eje invisible del que él había hablado. Su movimiento fue inesperado. Dibujó una única línea larga y curva que atravesó toda su estructura, conectando los dos elementos más externos. ¡No! Sterling soltó un grito ahogado. «No puedes hacer esto. Viola todos los principios». «Al contrario», casi gritó el profesor Carter, dándose una palmada en la rodilla. «Esta línea no se rompe. Crea una nueva dimensión. Convierte todo el modelo bidimensional en uno tridimensional ante nuestros ojos. Dios mío, es tan simple. ¿Cómo es posible que a nadie se le haya ocurrido antes?» Esa línea se convirtió en la clave. Después todo encajó. El dibujo en la pantalla cobró vida. Las figuras comenzaron a moverse, alineándose en una nueva estructura perfecta. Amelia trabajaba ahora con una velocidad increíble. El rotulador en su mano revoloteaba como un pájaro. No estaba simplemente refinando la teoría de su abuelo, la estaba desarrollando, yendo más allá. Estaba añadiendo lo que él solo podía soñar. Esto ya no era solo restauración, esto era creación. La sinfonía de líneas y formas creció, se intensificó, llenando todo el espacio. La tensión en la sala alcanzó tal punto que parecía que el aire vibraría. Nadie se atrevía a moverse. Cientos de personas, la élite de la ciudad, observaban de pie cómo una mujer con uniforme gris reescribía la historia de la ciencia. Comprendieron que nunca volverían a ver algo igual. Estaban presenciando el nacimiento de una leyenda y la caída de un titán. Amelia dibujó el elemento final, un círculo perfecto que abarcaba toda la compleja estructura, envolviéndola en una unidad simple y elegante. Lo trazó lentamente con increíble precisión. Cada milímetro de esta línea estaba imbuido de significado. Contenía el dolor de los años perdidos, el amor por su hijo, el respeto por la memoria de su abuelo y la furia fría y serena de un vencedor. Ya casi había terminado, solo quedaba un pequeño hueco, un último toque que conectaría el principio con el final y completaría la solución. Pasó el marcador sobre la pantalla y ella se quedó congelada. El silencio en la habitación se hizo tan denso que parecía cortado con un cuchillo. El marcador flotaba a 1 milímetro de la pantalla, en el único lugar donde quedaba un hueco en el círculo perfecto. Amelia no se movió, no miró la pantalla. Su mirada, serena y fría como el cielo invernal, estaba fija en una persona en la habitación, Damian Sterling. Se quedó de pie, agarrado al respaldo de la silla, pálido como una sábana. En su prolongada pausa no vio triunfo, sino debilidad. Una esperanza repugnante y pegajosa se agitó en su alma. ¿Qué? ¿No funciona? Su voz era ronca, quebrándose en un siseo. Te dije que había una trampa. Este último paso es imposible. Todo lo que escribes es una tontería.
Amelia ni siquiera parpadeó, simplemente lo miró y en sus ojos él vio algo peor que odio, vio lástima. «¡Cállate, Sterling!», tronó la voz del profesor Carter. El anciano se puso de pie de un salto, con los ojos encendidos de furia. «Ignorante farsante, no te atrevas a interferir. ¿No ves lo que pasa? No duda. Te está dando la oportunidad de darte cuenta de tu insignificancia antes de juzgar». Las palabras del profesor, como el chasquido de un látigo, hicieron retroceder a Sterling. Los invitados en el salón, previamente paralizados como estatuas, comenzaron a susurrar. «¿Qué pasa? ¿Por qué se detuvo? Esto es una especie de teatro». «Mira a Sterling, está a punto de desmayarse». Damian sintió cientos de ojos clavados en él. El sudor le corría por las sienes. Quería gritar, ordenar a seguridad que sacara a esa mujer del escenario, que borrara sus humillantes dibujos, pero no podía emitir ningún sonido. Su mundo, construido sobre mentiras y arrogancia, se desmoronaba. Amelia apartó lentamente la mirada de su rostro y la dirigió a la pantalla. Contempló el círculo abierto, esa pequeña brecha que la separaba de la victoria. Esa brecha contenía toda su vida, 20 años de dolor, humillación y desesperación. 20 años que ahora estaba a punto de recuperar con un solo movimiento. Su mano, que sostenía el marcador, era firme como el acero. No se movió ni una fracción de milímetro, empezó a moverse. Lentamente, con una precisión inhumana, trazó una línea, acortando la distancia. En ese momento, cuando la línea negra unió el principio y el final, sucedió algo increíble. La pantalla estalló en una luz blanca cegadora. La compleja e intrincada estructura que había dibujado durante más de una hora comenzó a cambiar. Las líneas se curvaron, las formas se arremolinaron. La imagen plana pareció cobrar profundidad. Lo que había sido un caos ante los ojos atónitos del público se transformó en un cristal perfecto y simétrico. Latía con una luz tenue, como si estuviera vivo. Todo el exceso, toda la artificialidad, toda la falsedad que Sterling había añadido para imposibilitar la tarea, todo se desvaneció, se evaporó como humo. Solo quedó el pensamiento puro, perfecto y brillante de su abuelo, destilado por ella hasta su esencia absoluta. Y entonces volvió el silencio. Pero era un silencio diferente, no el silencio de la tensión, sino el silencio del asombro. La gente miraba la pantalla y sus rostros expresaban lo mismo, asombro. Estaban contemplando un milagro. Amelia se apartó de la pantalla, colocó el marcador sobre una mesita, con movimientos tranquilos y mesurados. Se giró hacia el público. Su uniforme gris parecía una túnica plateada a la luz del proyector. Miró los rostros congelados y se fijó en Sterling. «¿Listo?». Su voz sonó tranquila, pero en el silencio sepulcral todos la oyeron. «Está resuelto». Esas 3 palabras cayeron en el silencio como piedras en un pozo profundo. Pasó un segundo, luego otro, y entonces la sala explotó. No fueron solo aplausos, fue un rugido. El estruendo de la ovación fue tan fuerte que pareció hacer temblar las paredes. La gente saltó de sus asientos, gritando «¡Bravo!» y extendiendo los brazos hacia ella. Algunos lloraron desconsoladamente. Los periodistas, ajenos a todo lo demás, tomaron fotos. Sus flashes convirtieron el escenario en una neblina brillante. El profesor Carter, apoyado en su bastón, subió lentamente al escenario. Se acercó a la pantalla y contempló durante unos segundos el brillante cristal de la solución. Las lágrimas corrían por sus mejillas. 20 años, susurró al micrófono que le había entregado su asistente, quien se había acercado apresuradamente. Durante 20 años, las mentes más brillantes del planeta han lidiado con este problema. Durante 20 años hemos seguido un camino falso, uno que nos impuso. Miró a Sterling con desdén. Este hombre nos dio una idea brillante envuelta en una mentira. Nos condujo a un callejón sin salida y se rió de nuestros inútiles intentos. Y hoy, esta mujer se volvió hacia Amelia e hizo una reverencia, casi hasta el suelo.
Esta gran mujer no solo encontró una salida, nos mostró que no había ningún callejón sin salida, solo había un muro construido de orgullo y robo. Ella derribó ese muro y nos mostró el universo. La sala estalló nuevamente en aplausos. ¡No! ¡Es una farsa!, gritó Sterling de repente con fuerza. Apartó a la gente que se interponía en su camino y corrió hacia el escenario. Su rostro estaba desfigurado por la ira. «Es una trampa, es una impostora. ¡Seguridad! ¡Desháganse de ella!». No pudo haber hecho esto. Es imposible. 2 guardias de seguridad intentaron bloquearle el paso, pero los empujó y saltó al escenario. Corrió hacia la pantalla como si quisiera borrar la decisión con las manos. «Estas ideas son mías, las robó. Estaba escuchando a escondidas, espiando. Solo es una señora de la limpieza». Amelia lo miró sin miedo. Dio un paso hacia él. «No entiendes nada, Damián», dijo con la misma calma, pero ahora su voz sonaba férrea. «¿Nunca has entendido nada? Tomaste el trabajo de otro sin siquiera molestarte en comprenderlo. Lo veías como una simple herramienta para tu propio engrandecimiento. ¿De qué hablas? ¿Qué trabajo? Este es mi enigma. ¡Mío!». «No», espetó Amelia. «Este no es tu enigma, es un legado. El legado del hombre al que robaste. El hombre cuya memoria intentaste borrar». El profesor Carter se enderezó ante sus palabras y sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de repente. «Dios mío», susurró, «sombras de simetría, un enfoque poco convencional». Lo leí en un artículo viejo y olvidado. El nombre del autor se llamaba Elias Vance. Terminó Amelia sin apartar la vista del angustiado Sterling. «Mi abuelo». El silencio volvió a invadir la sala. Esta revelación fue aún más impactante que la decisión misma. Damian Sterling se quedó paralizado. Su rostro perdió toda expresión. Miró a Amelia como si viera un fantasma. «Vance», graznó. «No, está muerto». «Era un viejo loco». «No estaba loco», respondió Amelia con frialdad. «Era un genio. Y tú solo eres un ladrón que encontró sus borradores en los archivos de la universidad mientras escribía su tesis. Robaste su trabajo inacabado, le añadiste un nudo irresoluble para que nadie pudiera repetir tu hazaña y construiste tu imperio sobre él. Creíste que nadie sabría jamás la verdad, pero te equivocaste. Cada palabra que decía era como un mazazo». Damian retrocedió, tropezó con un cable del escenario y cayó torpemente al suelo. Se sentó entre los cables, patético y destrozado, mirándola. Todo su carisma, todo su brillo, había sido despojado como si fuera oro barato. Ante el público no estaba sentado un colegial de la industria, sino un colegial asustado, sorprendido, robando. Amelia caminó hasta el borde del escenario. «Me ha desafiado, señor Sterling», dijo dirigiéndose a toda la sala. Ofreció $350 millones de su fondo personal a quien pudiera resolver este problema. «Ya lo he resuelto. Estoy esperando». Un hombre con traje formal se puso de pie en la primera fila. Era el abogado de Sterling. Estaba pálido, pero mantenía la compostura. «Los términos de la apuesta se han anunciado públicamente», dijo con claridad. «Se cumplirán. La transferencia se realizará de inmediato». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. La gente ya se abría paso entre la multitud para llegar a Amelia, la directora de una corporación competidora, la rectora de una universidad, una reconocida filántropa. Le entregaron tarjetas de visita, compitiendo entre sí para ofrecerle empleos, becas y cátedras. «Doctor Reed, disculpe, ¿cómo se llama? Esto es una revolución en la ciencia». Amelia permaneció de pie en medio del caos, tranquila e inmóvil. Miró por encima de las cabezas hacia 2 guardias que estaban en el pasillo, levantando del suelo a Damian Sterling, que estaba inerte. Sus miradas se cruzaron por última vez. Solo había vacío en sus ojos. Ella ganó.
Recuperó su nombre, el honor de su familia y el futuro de su hijo. La sinfonía que había comenzado a pintar en la pantalla concluyó con un acorde resonante y triunfal. El final estaba sellado. El abogado de Damian Sterling, un hombre de rostro impasible llamado Sr. Graves, bajó el teléfono. El zumbido en la sala se apagó al instante, reemplazado por una tensa y vibrante expectación. Cientos de ojos estaban fijos en este hombre bajito de traje impecable, que ahora tenía en sus manos el destino de todo un imperio. Su mirada recorrió lentamente a la multitud, deteniéndose en los rostros pálidos de los miembros de la Junta, deslizándose por las cámaras y finalmente fijándose en la figura tranquila, casi distante de Amelia Reed. La oferta pública de mi cliente, el señor Sterling, es legalmente vinculante, dijo con una voz monótona y sin emociones que parecía penetrar en el aire. El departamento financiero de Sterling Corporation ha recibido una orden para la transferencia inmediata de $350 millones de los fondos personales de Damian Sterling a una cuenta a nombre de... Hizo una pausa casi imperceptible. El doctor Reed, la palabra doctora, resonó como un trueno. Le devolvió a Amelia su pasado, su identidad, su dignidad. Ya no era una señora de la limpieza sin nombre, era la doctora Amelia Reed y el mundo entero lo presenció. Antes de que el señor Graves pudiera terminar su frase, el profesor Alan Carter, que había permanecido allí atónito, dio un paso al frente hasta el borde mismo del escenario. Sus viejos ojos brillaban con un fuego que no habían visto en años. No miró al abogado ni a la lastimera figura de Sterling, a quien los guardias ya intentaban levantar del suelo. Miró hacia el pasillo, a sus colegas, a los estudiantes, a los periodistas. Todos lo han visto. Su voz, normalmente tranquila y académica, resonó con una fuerza inesperada. Han presenciado más que la solución a un problema complejo. Han presenciado un acto de pura genialidad, un acto de restauración de la justicia histórica. Durante décadas, el mundo científico ha lidiado con los problemas que esta mujer ha resuelto hoy, con la gracia de un artista que completa su obra maestra. Señaló con mano temblorosa la pantalla donde aún brillaba el diagrama completo de Amelia. No es solo una respuesta, es un nuevo lenguaje, una nueva forma de pensar. Lo que Damian Sterling convirtió en un rompecabezas insoluble, una herramienta para la autocomplacencia, fue de hecho el comienzo de una revolución. La obra de Elias Vance la descartamos como un callejón sin salida, un capricho ermitaño. Estábamos ciegos. Y este hombre, Carter asintió hacia Sterling con un desprecio manifiesto, no solo la robó, la mutiló. Tomó una sinfonía y la convirtió en una serie de notas incoherentes y feas, solo para que nadie más pudiera tocarla. Cometió un crimen no solo contra un hombre, sino contra toda la ciencia. Una oleada de murmullos indignados recorrió la sala. Quienes habían aplaudido a Sterling apenas una hora antes, ahora lo miraban con disgusto. Y ella... El profesor se volvió hacia Amelia, con la voz llena de lágrimas. Su nieta. Ella escuchó esta sinfonía, la llevó en su corazón durante años de olvido, durante tragedias personales, y hoy la interpretó para nosotros. La doctora Reed no solo resolvió el enigma, completó el trabajo de su bisabuelo, nos abrió las puertas a un nuevo mundo, y nosotros, como comunidad científica, le debemos una gran gratitud. El profesor Carter hizo una reverencia a Amelia, casi hasta el suelo, y en ese momento, como si fuera una señal, toda la sala se puso de pie. El aplauso que siguió fue completamente diferente al anterior. No se trataba de los aplausos corteses de un evento social. Fue una ovación ensordecedora y atronadora. Reconocimiento, admiración y disculpa, todo en uno.
Amelia permaneció inmóvil, absorbiendo la onda sonora. No sonrió. Su expresión solo revelaba un cansancio infinito y una profunda y silenciosa sensación de logro. El caos a su alrededor pareció adquirir una nueva estructura. Un hombre canoso y enérgico ya se abría paso entre la multitud hacia ella. Dr. Reed, permítame presentarme. Marcus Thorne, director ejecutivo de Techno Solutions. Le extendió la mano, que ella estrechó instintivamente. No me andaré con rodeos. Lo que ha hecho es revolucionario para nuestra industria. Le ofrezco la oportunidad de dirigir nuestro nuevo centro de investigación. Presupuesto ilimitado. Total libertad de acción. Indique la cantidad que desee. Queremos que su talento trabaje para nosotros. Antes de que Amelia pudiera responder, una señora severa con gafas apareció junto a ella. Amelia se dirigió a ella como si se conocieran de toda la vida. Soy Eleanor Vance, la presidenta de tu universidad. Lo siento, nuestra universidad. Cometimos un terrible error al dejarte ir. Queremos arreglar las cosas, un departamento, un laboratorio, un equipo de asistentes, lo que quieras. Vuelve a casa, la ciencia te necesita. Doctora Reed. Un tercer hombre discreto, vestido con un traje gris, se abrió paso hacia ella. Me llamo Peters. Represento al Comité de Investigación Estratégica del Gobierno. Su trabajo es importante para la seguridad nacional. Nos gustaría hablar con usted sobre la posibilidad de colaborar con total confidencialidad. Las ofertas llovieron una tras otra. Las tarjetas de visita aparecieron en sus manos como hojas de otoño. Cada una de estas personas vio algo en ella, un arma poderosa en la lucha competitiva, un símbolo del renacimiento de la ciencia académica, la clave de la superioridad tecnológica. Ninguno vio simplemente a una mujer que había llevado una carga insoportable sobre sus hombros durante 20 años. Levantó la mano pidiendo silencio y, sorprendentemente, obedecieron. El ruido se apagó. Gracias por sus sugerencias, dijo en voz baja pero clara. Las consideraré más tarde. Ahora mismo solo hay un asunto sin resolver. Todas las miradas se dirigieron al señor Graves, quien había estado hablando por teléfono todo el tiempo. Bajó el auricular y miró a Amelia. Necesito su número de cuenta, Dr. Reed, dijo. Amelia se quedó paralizada un instante. ¿Una cuenta? Solo tenía una cuenta vieja y casi vacía en un pequeño banco, donde ingresaba su modesto salario como limpiadora y de la que se debitaban enormes sumas mensuales para el tratamiento de su hijo. Sacó una billetera vieja y desgastada del bolsillo de su bata que nunca se había quitado. Dentro, junto a la foto de un niño sonriente, había un papel doblado con datos bancarios. Lo desdobló y se lo entregó al abogado. El señor Graves tomó el papel entre dos dedos con un dejo de disgusto, pero inmediatamente lo ocultó tras una máscara profesional. Dictó las cifras al receptor. Un silencio absoluto invadió la sala. Todos esperaban. Este era el acto final del drama. Dinero, vastas sumas de dinero casi inimaginables, a punto de pasar de un titán caído a una mujer desconocida con un abrigo gris. Confirmación recibida, dijo Graves por teléfono. Inicié la transacción. Inmediatamente. Se giró hacia la enorme pantalla que había detrás de Amelia. Para una total transparencia, la confirmación de la transferencia se mostrará en la pantalla principal, anunció. El elegante diagrama de Amelia desapareció. Un simple formulario bancario lo reemplazó. Números, nombres de bancos y códigos aparecieron rápidamente. Y finalmente, al final de la página, apareció una línea verde. Transferencia completada exitosamente. Importe: $350,000. Beneficiaria: Amelia Reed. Los números destellaron en la pantalla, fríos e irrefutables. La sala se quedó boquiabierta. Una cosa era oír hablar de semejante suma y otra, muy distinta, ver pruebas documentales. $350 millones. Amelia miró la pantalla, inexpresiva. Para ella no eran yates, mansiones ni una vida de lujo.
Para ella era libertad. Libertad para su hijo, libertad del miedo, de las deudas, de la desesperación. Era medicina, rehabilitación, los mejores médicos. Era esperanza. Su mirada se desvió hacia un lado. Damian Sterling, completamente destrozado y devastado, era conducido hacia una salida lateral. Su rostro estaba gris como la ceniza. Ya no se resistía, simplemente seguía a donde lo llevaban, tropezando como un anciano. Cuando la alcanzó, sus miradas se cruzaron por última vez. Ya no había arrogancia ni ira en sus ojos, solo incomprensión y vacío. No había perdido dinero, lo había perdido todo: su nombre, su reputación, su vida construida sobre mentiras. Y aún no podía entender cómo había sucedido, cómo esta discreta señora de la limpieza había sido capaz de destruir su imperio con un solo gesto de la mano. Los guardias lo condujeron hasta la puerta. La cerradura hizo clic. El rey fue depuesto. La gente acudió en masa a Amelia de nuevo, pero ahora estaba lista. Se giró hacia el profesor Carter, que seguía de pie junto a ella, mirándola con orgullo paternal. «Profesor», dijo con la voz temblorosa por primera vez esa noche. «Gracias. Soy yo quien debería agradecerte, hija mía», respondió, apretándole suavemente la mano. «¿Qué vas a hacer ahora?». Amelia miró a la multitud de rostros codiciosos y expectantes. A Marcus Thorne, al director Vance, al funcionario, seguían esperando su decisión, listos para destrozarla. Ella negó con la cabeza lentamente. Ahora respiró hondo, como si saboreara el aire nuevo y limpio. «Ahora me voy a casa, con mi hijo». No dijo ni una palabra más, se dio la vuelta y salió del escenario. Nadie se atrevió a detenerla. La multitud se abrió ante ella, como las aguas del mar ante un profeta. Los periodistas bajaron sus cámaras, los empresarios y rectores la vieron marchar en silencio. Caminó por el vasto y lujoso salón, pasando junto a mesas repletas de exquisiteces intactas y champán caro. Vestía su sencilla túnica gris y llevaba en el bolsillo un bolso desgastado que ahora contenía un billete de $350 millones. Pero llevaba algo mucho más valioso. Justo a la salida, un joven, casi un adolescente, con ojos brillantes, la alcanzó. Llevaba en las manos el programa de la noche. «Doctor Reed, disculpe», balbuceó. ¿Me da su autógrafo?» Amelia se detuvo y lo miró. No vio codicia ni cálculo en sus ojos, solo admiración pura y sin adulterar. Le quitó el bolígrafo y en la portada del programa, junto al retrato satinado de Damian Sterling, escribió 2 palabras: Amelia Reed. Le entregó el programa y por primera vez en aquella noche interminable se permitió una leve sonrisa apenas perceptible. Luego empujó la pesada puerta de cristal y salió al fresco silencio de la noche. La noche había terminado. Se había cobrado la retribución. Se había recibido el reconocimiento. Una nueva vida comenzaba.